El 15 de abril se celebra o se conmemora el Día del Hardware Libre. Para algunos el término hardware se queda así como los que son de mi generación. A veces confundimos el tema de hardware con software, etcétera, y solamente los que se formaron en informática, que pues ya en la época en la que yo estaba en la universidad ya había informática, reconocen muy bien estos términos y entienden la importancia o el beneficio de un hardware libre. Este día he invitado al ingeniero Monroy. Él está con nosotros en el área informática de la universidad, ¿verdad? Él es docente, él es un catedrático, muy estimado por sus alumnos definitivamente, y otros no lo quieren mucho porque no es cierto, es muy estimado por sus estudiantes. Él sabe bastante y por esa razón nos acompaña siempre que tenemos un tema que nos ayude a esclarecer todo este mundo tan amplio de la informática y que se actualiza a cada momento. Entonces él está con esa actualización permanente y por eso lo tengo como invitado especial siempre aquí en la cabina de Radio UMAS Ferrer. Ingeniero Monroy, bienvenido nuevamente a esta su casa, ¿verdad? Hablemos del hardware libre. Muchas gracias por el espacio y es un gusto compartir con ustedes, principalmente por estas temáticas que es lo que me enamora de la materia, la innovación permanente, que es lo que en mi carrera es prácticamente lo principal. Y hardware libre es una temática muy interesante que no es nueva, es algo que parte desde aquella incursión que Microsoft y Macintosh, cuando nacieron como sistemas operativos, empezaron a mover esto, pero hoy en día la tecnología ha avanzado a tal punto que se separa el hardware del hardware libre y se asemeja mucho al concepto del software libre, con su particularidad. He leído en algunos casos que lo comparan como el hermanito pequeño del software libre, pero eso puede hasta confundir, porque existe el dicho que el hardware libre no es el hardware gratis, que eso es quizás la primera aclaración. Y este es el principio de todos aquellos especialistas profesionales que han nacido con la comunidad del sistema operativo Linux, en decir, bueno, compartamos el conocimiento, compartamos la tecnología y que otros aporten sus ideas y desarrollen tecnología que varíe de lo que yo preparé. Y este es el principio de hardware libre. Se han establecido para muchos ámbitos este tipo de... no sé si es una filosofía. Filosofía. O sea, vimos el blockchain, por ejemplo, ¿verdad? Que tenía más o menos una similitud. O sea, abrimos un espacio en el que la gente colabore, pueda aportar, etcétera. Y pues ahora tenemos el hardware libre. ¿Cuál es la diferencia entre el hardware libre y el que normalmente todos conocemos? Bueno, hablando un poquito de la historia, es importante destacar a un especialista en tecnología. Allá por 1983 estableció un concepto, le llaman la carta, tiene un nombre por ahí un poquito complicado de recordar, pero él establece 4 principios que eso le dan vida al software de código abierto. Los estudiantes y los compañeros que ejercen en el área de computación le conocemos por sus siglas en inglés GNU. Así que cuando hablamos de sistemas operativos libres, no es que sea gratuito, sino que el código que le da origen a su funcionalidad es de acceso libre. Ese es el concepto correcto para nosotros en español, es de acceso libre y de libre uso. Ese mismo principio se traslada al hardware ahora. Entonces, aquella fabricación de marcas importantes como Sony que empezó con la incursión de la electrónica para sonido, empresas como Huawei, empresas como Intel, ellos elaboran sus propios dispositivos, su tecnología, que el hardware es eso, es el aparato electrónico que hace funcionar el procesamiento que las computadoras hoy en día hacen para nosotros. Pero eso es propio de ellos, es decir, es una marca propia de ellos. Está registrada y todo así eso. Es. Entonces, todo lo que hace posible que un microprocesador Intel funcione, yo no puedo hacer exactamente la misma receta porque entonces me meto en problemas legales con ellos. Hardware libre viene a cambiar un poquito esa mentalidad. Bueno, si Intel tiene su propia tecnología, entonces, ¿qué hay de aquellos estudiantes universitarios, de aquellos que les gusta un poquito innovar en tecnología? Bueno, aquí existe este producto, Arduino es un ejemplo de ello.
este producto funciona así, esto hace que este aparato electrónico funcione, aquí está, ocúpenlo y hagan ustedes su propio uso, innoven con ello. Este principio da origen a esta cultura de hardware libre que se está generando, porque la robótica es el principal campo para esto. Hardware libre significa más innovadores con menos recursos, pero más ideas innovadoras naciendo desde lo pequeño, desde cómo yo puedo hacer que la parte electrónica funcione como yo quiero. Básicamente eso fue lo que hicieron los que hoy son grandes. Correcto. Al final, ¿verdad? Correcto. Tanto ¿cómo se llama? Gates como el de Apple, o sea, fue igual, o sea, trabajaron sobre algo ya elaborado, digamos, y lo mejoraron. Así es. Generaron los recursos con los cuales esto iba a funcionar, pero luego ya se hizo eso una empresa. Sí, y ya entra en tema la parte de derechos de autor, del registro de patentes, y precisamente eso es lo que hardware libre trata como su principio, su cultura. Bueno, si yo quiero trabajar, ahora que se utiliza tanta tecnología conectada a internet, necesito un sensor que reconozca la temperatura, pero yo quiero que funcione de manera especial, porque el que me venden me funciona muy bien, pero no es lo que yo quiero. Bueno, investigo, veo que cómo está construido, cómo está construida la parte electrónica. Yo necesito hacer una modificación, ya este es el tema de especialidad. Es como que un arquitecto vea el plano, diga, bueno, este es el plano de cómo hicieron el chip, así funciona el plano, pero a mí me interesa que este cuarto se mueva para este otro lado. Lo mismo funciona con el hardware libre. Aquel especialista ve cómo se diseñó la tecnología, cómo se construyó, y él puede hacer su variante, puede ver cómo las instrucciones para que este aparatito electrónico funcione, se conecte, pueda él modificar su estructura original y hacer su propia propuesta. Un caso de éxito de esto será quizás estas dos tecnologías muy conocidas, que allá por 2009 se empezaba a sonar el tema de Arduino y el tema de Raspberry Pi o Raspberry Pi, que como lo pronuncian también. Estas dos áreas electrónicas hicieron posible que el concepto de microprocesador cambiara totalmente en la electrónica. Y ahora es posible que alguien con algunas instrucciones arme su propio carrito robótico. Y esa es la innovación que hardware libre permite. Muchas innovaciones. De hecho, con lo último que he estado leyendo sobre el tema, existe, si mal no recuerdo, un robot con respecto a hardware libre, que ya tiene él, en base a construcciones de modificaciones de partes electrónicas, ya tiene él su formalismo como robot, y tiene también su movilidad, sus partes motrices. No recuerdo muy bien con qué principio nació esta idea, pero leí que estaban trabajando sobre ello, modificando un poco cómo funciona Arduino y construyendo electrónicamente hablando partes para que este robot tenga su funcionalidad propia, a diferencia de todos aquellos robots que nos presentaron en cultura japonesa cuando iniciaba la temática de robótica hace un par de décadas. Sí. Bueno, o sea, parece que esto es un beneficio muy grande. Ahora, bueno, no todos los países tienen como esa facilidad para poder hacer uso de esto. ¿Y será que necesitamos muchos recursos económicos para poder utilizar este concepto, el hardware libre? ¿Podría gente en El Salvador generar algo beneficioso, digamos, aprovechando esto? Bueno, realmente el concepto del hardware libre no va a la tendencia económica. Precisamente el concepto es abierto, es decir, que necesitaríamos aquí en el país más ideas, porque probablemente ya existan jóvenes en bachilleratos electrónicos que ya tienen estas curiosidades. Necesitaríamos más ideas que les permitan a ellos meterse de lleno y empezar a experimentar, porque lo principio del hardware libre es que hay poca documentación disponible, pero sí está disponible a lo mejor algunos diseños que me digan, bueno, aquí está el diseño de un circuito, así se puede construir un dron, es aquí disponible, ocupen el diseño, construyan su propio dron, modifiquen. Tal vez habrá falta esa motivación en los jóvenes a meterse más a investigar, a experimentar, porque el acceso al mercado
Si yo quiero comprar componentes electrónicos, hoy en día es un poco más fácil encontrarlos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, empezaba a funcionar Arduino y era un poco difícil traer esta placa electrónica de Arduino con su chip para aquí, para el país. Me parece que unos compañeros pidieron, creo que de Florida, les hicieron la compra en línea para traer el aparatito. Inclusive era también más difícil trasladarlo, Sí. Los costos de flete y todo eso era Sí, como correcto. más complicado. Sí, hoy en día con la apertura de mercado, pues es más fácil adquirir elementos electrónicos. Y el principio de la electrónica funciona acá. Los transistores, los circuitos, todos los principios son los mismos y esos se encuentran en ferroelectrónicas acá en el país. Pero el cerebro, por así decir, o el esqueleto, por así decir, de esto, se puede partir de tecnologías así como Arduino, si uno quiere comprar un punto de partida, o investigar un poquito más y empezar uno más con armarlo de mi propia invención a través de componentes electrónicos. Realmente creo que falta encontrar motivación o darles motivación a los jóvenes, porque a lo mejor, bueno, esta iniciativa nació de jóvenes que iniciaban carreras universitarias con sus inquietudes y a partir de ahí se ha ido divulgando un poco más. Me parece que sería importante el hecho de que estos espacios, así como estamos acá, que así los estudiantes puedan conocer, bueno, esto está a mi alcance, puedo yo, esta idea que tuve, llevarla a cabo, porque la información hoy en día es tan accesible que nos permite un poco a nuestra creatividad encontrar una fecha de ejecución. Y yo creo, fíjese que para los jóvenes particularmente, que es a donde debemos de moverlos, ¿verdad? Motivarlos, claro, o sea, darles ese conocimiento, porque a veces me parece que falta de conocimiento sobre todo esto y quizá tenemos el concepto errado de que porque ellos conocen aplicaciones o porque ellos pueden manejarle un teléfono celular con los ojos cerrados, conocen todo, saben todo. Pero, por ejemplo, yo lo vi en el tema de las clases cuando fueron virtuales, que se virtualizaron, que muchos, o sea, sí pueden manejar aplicaciones y cuestiones en el teléfono, pero a la hora de meterse a una clase, a la hora de hacer algo un poco más académico, digamos, les costaba, tenían darle ese problema, sí, no podían darles el uso, o sea, sí pueden entrar en redes, sí pueden hacer mil cosas, pueden editar, pueden todo lo que usted quiera, pero hay otras cosas que orientadas a la parte académica, orientadas hacia la parte menos recreativa, digamos, ya les cuesta un poco. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad también grande de los los docentes desde el área del bachillerato, ¿verdad? Moverlos en eso, porque hay una serie de colegios, por ejemplo, que hacen ferias donde los jóvenes crean. Imagínense, yo recuerdo a mi hermano, por ejemplo, él estaba en el Ricardones y hacen una feria bien grande, los del Emiliani también, ¿verdad? Donde los jóvenes hacen cosas. No, los proyectos que hacen son muy bien elaborados y hay unos que son muy buenos. O sea, hacían carritos, hacían cosas, o sea, se esfuerzan por llegar a un resultado de ese tipo. Entonces yo creo que quizá también es un poco el hecho de que los que están en áreas informáticas, que conocen mucho, que les llame esa atención, como su caso, por ejemplo, ¿verdad? Puedan enseñarles a los jóvenes no solo a manejar el Excel, el Word, el PowerPoint, por si vas a trabajar alguna oficina, sino que crearles esa inquietud para que ellos también puedan crear, valga la redundancia, que ellos puedan crear cosas como esta. Yo creo que hay mentes muy curiosas que si se les da un poco de incentivo, si se les orienta por el lado adecuado, podríamos hacer muchas cosas buenas en el país. Sí, bueno, hay un detalle de nuestra misión y visión que me encanta y eso siempre lo divulgo cuando inicio un semestre, y es que eso para computación es el uso creativo de los recursos, y es precisamente lo que usted manifestaba hace un momento. Si yo tengo una inquietud como docente, como profesional en el área de computación y ejerzo la docencia, creo que es importante darles ese empujoncito a los chicos, porque precisamente en colegios, en educación media, noveno grado, algunos inclusive,
en estas ferias científicas, en estos proyectos de clase, Sí. son guiados y construyen cosas muy interesantes. De Sí. hecho, ellos ponen su granito también de creatividad, de cómo yo así lo quiero, o esto quiero saber cómo funciona. A lo mejor, bueno, las generaciones que están ahorita en esta etapa, entrando a la adolescencia, que van ya también pensando en educación media o en educación superior, es una generación que va a venir al momento que venga a la universidad, que va a tener todo en sus manos, la información, y necesitan principalmente ese empujoncito de creatividad, ese ¿por qué no hacemos esto? Probar a hacer esto, aquí existe eso, experimentar, porque la información está tan a la mano en los últimos años, pandemia impulsó mucho esto, está tan a la mano que yo puedo perfectamente buscar en sitios oficiales que ya hay información pública sobre ello. OpenAI, por ejemplo, que está desarrollando tecnología para inteligencia artificial, ya da algunas instrucciones de cómo trabajar robótica con inteligencia artificial, y así puedo encontrar elementos que a lo mejor el estudiante necesita, el empujoncito y la guía de dónde tomar la información coherente para que él pueda construir lo propio, lo suyo. El hardware libre parte desde la invención, y esa es quizás la principal filosofía del concepto, la invención y cómo usar lo que electrónica me da para crear mis propios componentes. Y creo que con esto se pueden construir muchas cosas. A lo mejor mi imaginación es limitada y podemos decir que alguien podría construir sus propios dispositivos para Internet de las cosas. Hay tanto que innovar, tantas cosas que ahora son posibles con la conectividad en Internet. Yo creo, dentro de la parte de formación, que algo que puede beneficiar esto es el hecho de que ahora desde primaria están recibiendo robótica. Entonces eso ayuda mucho a generar esa inquietud. Entonces ahí hay una gran responsabilidad para esos docentes que están encargados de manejar este tema de robótica en los colegios, en las instituciones, porque pueden salir muchos genios. Podemos sorprendernos de verdad de cuántos estudiantes con un poco de motivación pueden hacer maravillas. De verdad que sí. Quizás no sean los 100 que estén en el salón de clase, es muy probable que no, pero si de esos 100 sacamos 1, 2 o 3 que hagan esto, imagínense por colegio cuántas personas tendríamos generando cosas nuevas y que podrían tener oportunidades distintas en su vida y darle una oportunidad distinta al país también y a los jóvenes en el país. O sea, ya motivándolos de esa manera, yo creo que pueden hacer tantas cosas como las hacen en el área de la salud, en el área de la veterinaria, en el área empresarial. O sea, a nivel tecnológico es importante recordarles a todos que el tema es ser creativo, trabajar la creatividad y el elemento básico de Albert Einstein, la imaginación. Sí, eso es importante, ¿verdad? Herramienta poderosa. Si pueden imaginarlo. Sí, todo lo que soy capaz de imaginar, puedo ser capaz de hacerlo realidad. Sí, bueno, de la parte educativa, los chicos, nosotros acá en algunos salones de clase buscamos eso, que el chico exponga lo que él piensa y que sea guiado, no decirle así lo vas a hacer, sino que sea guiado a construir lo que él quiere, lo que él piensa, cómo debe funcionar, y nosotros evaluar la parte lógica. A lo mejor los jóvenes que ven, o los compañeros, colegas docentes que están como empezando a hablarles, mire, la robótica funciona así, de no dejar de hablarles de esto, que invitarlos, al contrario, invitarlos a que lean lo nuevo que hay. Hay tanta publicación hoy en día que nos cuenta, se está haciendo este invento, se está probando este proyecto, conversar con los chicos de eso, porque esa iniciativa que el joven ve de un docente, a veces hasta ellos los enamora. Me estaba contando esto, mire, fíjese que, profe, yo fui a buscar lo que usted me dijo y ahí es que en este otro país también están haciendo eso. Creo que estas nuevas generaciones necesitan eso, que lejos de instruirlo y dictarle, así es el concepto, contarle, este es el concepto y esto es lo que nosotros debemos buscar, aprender, porque hardware libre a lo mejor en cuestión de algunos años se convierta o se transforme en un concepto más revolucionario como fue software libre en su momento, y la verdad puede invitar a chicos a que ellos mismos construyan sus productos y este producto se convierta en un modelo de empresa.
vender su propio proyector, vender sus propios robots de limpieza, así como surgió esta innovación de el robot que sirve, me parece que aquí en el país ya está funcionando, no sé si ya lo quitaron. En una empresa de comida estaba funcionando un robot que se le programa para que él le pone en la bandeja y la va a dejar hasta la mesa. Y así hay muchas invenciones tan simples que hasta se pueden ver como triviales, pero que un robot perfectamente puede mejorarlas. Drones que llegan a entregarle a domicilio también, que les hacen entregas a domicilio a través de drones. O sea, también se dio eso. Nosotros creo que tenemos la capacidad de crear muchísimas cosas. Hasta para cuestiones que a veces no parecen muy importantes tecnológicamente hablando, pero también, o sea, tenemos la capacidad de crear eso y más. Yo recuerdo la turbococina, ¿se acuerda? La turbococina, o sea, mejoró el consumo de leña en los hogares que no que tenían que utilizarlo porque no tenían una cocina de gas en las áreas rurales. Lamentablemente ya no siguió ese proyecto. Pero si lo hubieran masificado, o sea, usted utilizaba mínimas cantidades de leña para poder trabajar con eso. Lo que antes era tener una serie de hasta espacios grandes para guardar mucha leña. Esto implicaba maltratar el medio ambiente, etcétera. Entonces pudimos crear esas cosas y hemos ido creando, pienso yo, hay muchos estudiantes que han sido reconocidos a nivel de bachillerato o de educación superior, que han ido haciendo sus creaciones, pero que lamentablemente crearon algo y lo dejaron ahí. O sea, gané un premio y lo dejé ahí, ¿verdad? Y muchos, yo sí entiendo que hay personas que han hecho cosas a nivel de hardware libre, pero pasaron a ser un proyecto de institución y ahí murió. Ya no hubo más apoyo, ya entré a la universidad, entonces ya dejé mi proyecto que hice en el colegio. O ya me gradué de la universidad y ya dejé ese proyecto porque me voy a trabajar y entonces ya no sigo con esto. No lo ven como algo que me puede cambiar la vida en el futuro, y no solo a mí, sino que se la puede cambiar también a otras personas. Sí, y bueno, que de hecho este tipo de proyectos, y a lo mejor eso también en la parte docente nos involucra bastante el hecho de invitarlos a que no los dejen, o sea, no los dejen hasta ahí. No es solo armé esto, funciona, lo presentamos, el proyecto excelente y hasta ahí. Al contrario, toda aquella idea que ya probamos, hay que seguirla experimentando. Bueno, si yo ubiqué esto de esta forma, ¿qué va a pasar si lo ubico de la otra forma? Esa parte experimental creo que es parte de la iniciativa que necesitamos más. En nuestro país hay mucha gente muy capaz, hay mucha gente con mucha creatividad, pero se quedan hasta donde, bueno, ya logré algo chiquito, hasta aquí, ya estoy contento. Y este tipo de iniciativas en tecnología necesitan de que la persona se enamore de esa idea, y así como se enamora de alguien que la lleva aquí, la lleva a otro lugar, que ve que esté bien, así mismo llevar la idea, empezar a darle forma, a cuidarla, a mimarla, a desarrollar, hasta que esa idea tiene toda una personalidad, y eso es lo que se convierte en un proyecto innovador. Bueno, tenemos tanto que hacer todavía con el hardware libre. Y como es tan importante, imagínense que ya tiene asignado un día al año en el cual pues se conmemora y de alguna manera se reconoce el esfuerzo de todas las personas que trabajan diversos proyectos a través del hardware libre. Así es que 15 de abril, celebración del Día del Hardware Libre, y pues nosotros como Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, impulsando a través de todas nuestras carreras en el área de la computación, tanto licenciaturas, ingenierías y técnicos que manejamos en el área de ciencias empresariales, impulsando a nuestros estudiantes para que busquen, ¿verdad? Para que generen algo nuevo, algo propio. Sí, así es. Principalmente este día se conmemora por esa facultad que hardware libre nos da, que el código abierto es eso, que tenemos disposición o disponibilidad de ver cómo funciona, cómo existe. Y nosotros en la tecnología, los chicos en técnico en desarrollo, los chicos en redes, técnico en redes, tienen esa responsabilidad cuando innovan sus proyectos en ver qué van a innovar, cómo conectarlo con las tecnologías que están vigentes o con la tecnología que se necesita. Entonces es importante esto. Ciencias de la computación empezó como algo pequeño y fue creciendo y evolucionando.
Y ciencias de la computación toma tantas áreas diferentes, que iniciativas como esta conmemoración del Día del Hardware Libre, conectividad con el Internet y tantas conmemoraciones que hoy ya se van nos sumando recuerdan más, que existe eso. nos recuerdan justo, existe y que está también para continuar desarrollándonos en esa área. No solo lo empezamos, acuérdense, desde el primero que se motivó a hacer todo esto allá en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Era Alan Turing, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Buena película también. Para los que quieran conocer sobre todo lo que él hizo, pues casi que es realmente el padre de las computadoras. De ahí inicia toda esta idea y cuánto le costó y en qué lo pudo ocupar al final. O sea, nunca se imaginó que esto que él estaba creando iba a servir para hacer diferencias dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y luego de ahí ya no paramos. Sí. De ahí ya no paramos. Y le comento una curiosidad que no está en la película. Alan Turing se reconoce como padre de la computación y también como padre del machine learning. Él, como inventor, por así decirlo, ideó formas de usar la tecnología de procesar la información que hoy en día, con la capacidad de hardware que tenemos hoy en día en la tecnología vigente, computadoras que superan los 64 GB de RAM, son capaces hoy en día el hardware de poner a funcionar aquellas ideas de procesamiento de información que él pensó en su momento. Eso nos da una importante lección con la parte de la creatividad, es que necesitamos seguir innovando porque las ideas pueden tener aplicación en algún momento. Trascienden. Entonces, hay que buscar cómo hacerlas trascender o lograr que éstas trasciendan para otros y en beneficio de la humanidad, que la tecnología es esto, beneficiar y facilitar en la humanidad las acciones y actividades que hacemos. Excelente. Bueno, estudiantes de todas las áreas, de los que están de este bachillerato estudiando toda esta parte de computación, de tecnología electrónica, ¿verdad? Que de entrada, pues cuando ustedes eligen estudiar algo así, es porque tienen esa cosquillita, ¿verdad? Que no solo van a llegar a reparar algo, pues que ya les dicen cómo es, sino que pueden crear cosas nuevas a partir de eso, ¿verdad? Dispositivos que se crean a partir de eso con un poco de imaginación, un poco de creatividad, ¿verdad? Y muchas ganas de hacer cambios, ¿verdad? Todo lo que ustedes hagan en este momento va a ser un aporte importante para el futuro. Así es que, pues, felicidades a todos en el Día del Hardware Libre, definitivamente, y aprovecharlo. Y a usted, ingeniero, gracias porque siempre nos ilustra con todas estas cosas. Muchas gracias aquí por el espacio, ha sido un gusto estar acá con ustedes. Excelente, y nosotros vamos a venir con más información, con más temas, con más curiosidades dentro de su espacio, Punto de Encuentro, siempre a través de Radio UMAS Ferrer.